Los humanos somos curiosos por naturaleza, y esta naturaleza impulsa la exploración continua. Desde cajas de whisky hasta la lonchera antigua. He aquí 20 de los más increíbles descubrimientos. Número 20. Cajas de whisky. En 2010, se hizo un descubrimiento fascinante frente a la costa norte de la Antártida. En Cape Royds, los conservacionistas que exploraban el área encontraron 3 cajas de whisky debajo de una vieja cabaña abandonada. Este tipo de hallazgo fue bastante inesperado en un entorno tan duro e inhóspito. Lo que lo hizo aún más intrigante fue la historia de la cabaña. Esta antigua cabaña solía ser el campamento base del renombrado explorador Ernest Shackleton, más de 100 años antes. Allá por 1907, Shackleton dirigió una expedición en busca del Polo Sur y utilizó esa misma cabaña como campamento base para su viaje. Ahora el misterio era quién puso el whisky allí. La teoría más popular es que el propio Shackleton escondió las botellas antes de embarcarse en su expedición, esperando una gran celebración tras su regreso victorioso. Pero el destino quiso que no llegaran al Polo Sur como estaba previsto, así que no había nada que celebrar. Aún más sorprendente es que el whisky se encontró en forma líquida después de haber estado expuesto a esas condiciones antárticas extremas durante más de un siglo. Esto se debe a que tenía un alto contenido de alcohol de 47,3, lo que evitaba que se congelara. El etanol del alcohol también tiene un punto de congelación notablemente bajo, de 173 grados Fahrenheit, lo que lo hace bastante resistente al frío helado. Después de exhibirse en el Museo de Canterbury en Nueva Zelanda, las botellas de whisky fueron devueltas a la cabaña de Shackleton en Cabo Royds en 2013. Sirven como un recordatorio único del pasado y del espíritu aventurero de quienes exploraron la naturaleza helada. Número 19. Pastel de frutas en la Antártida. Los conservadores del Fondo del Patrimonio Antártico hicieron un descubrimiento increíble en la Antártida. En 2017, encontraron un pastel de frutas centenario en uno de los edificios más antiguos del continente. Los primeros exploradores dejaron el pastel de frutas y, sorprendentemente, todavía estaba en bastante buenas condiciones. Envuelto en un recipiente de hojalata, el descubrimiento de este pastel fue bastante sorprendente, ya que no todos los días te encuentras con un postre que se ha conservado durante 100 años en la gélida Antártida. Es una visión fascinante de la historia de la exploración antártica y del tipo de alimentos que la gente llevaba consigo durante aquellas primeras expediciones. Sin embargo, el pastel de frutas parecía y olía comestible. Es poco probable que alguien se atreva a intentarlo. No se informó que nadie lo haya probado. Después de todo, ¿quién sabe qué tipo de sabor y textura tendría un pastel centenario? Sin embargo, fue sin duda un hallazgo único y notable. Número 18. Avión enterrado. Durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, Estados Unidos estaba ocupado desplegando tropas y equipo en Gran Bretaña para la invasión aliada de Europa. Como parte de la Operación Bolero, tuvieron que volar cientos de aviones a través del Atlántico. Pero no todos lo lograron. 6 aviones de combate P-38 tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia en una capa de hielo de Groenlandia debido al mal tiempo. Desafortunadamente, los aviones quedaron enterrados bajo más de 80 metros de nieve y hielo y permanecieron olvidados durante décadas. Más tarde, en 1988, la Sociedad de Expedición de Groenlandia se propuso encontrar estos aviones perdidos. Fue una tarea desafiante, pero utilizaron un radar de penetración terrestre y un generador de fusión térmica para perforar un agujero de 80 metros de profundidad en el hielo. Finalmente lograron llegar a uno de los P-38, al que llamaron Chica Glaciar. El proceso de recuperación también fue tedioso. El avión tuvo que ser desmontado pieza por pieza antes de poder devolverlo a Estados Unidos. Después de meses de arduo trabajo, se recuperaron todas las partes de la Niña Glaciar y tuvo un regreso increíble. Volviendo a la vida, ahora puedes ver el avión de combate volando alto en el cielo en espectáculos aéreos en todo el país. Número 17. Pared de pescado congelado. Esta fotografía fue tomada por Kelly Preheim en su visita al Refugio Nacional de Vida Silvestre Lake Andes en 2015. Puedes ver una pared de 1 metro de alto de pescado congelado, erguido y aparentemente atrapado en medio de un salto fuera del agua. Esta es una visión bastante desconcertante a primera vista, ya que ningún lugar en la Tierra es tan frío como para congelar una ola entera al instante.
Sin embargo, después de más investigaciones, se descubrió la razón detrás de la pared de pescado congelado. Y es triste que el lago se congele. Su superficie se cubre de hielo espeso y turbio, bloqueando la luz del sol. Esto significa que las plantas en el agua no pueden realizar la fotosíntesis ni producir oxígeno. Como resultado, falta oxígeno en el agua, y los peces del lago mueren trágicamente y flotan hacia la superficie. Para explicar cómo se encontraron en posición vertical, el clima podría haber dado un giro aún más frío, y el hielo se expandió, empujando hacia la orilla y combándose. Esto habría provocado que los peces se extendieran verticalmente, y eso es lo que hicieron. Los fuertes vientos también podrían haber influido, empujando a los peces congelados más lejos y creando esa pared de 1 metro de altura. Aunque es un espectáculo sombrío, no fueron malas noticias para todos. El pescado congelado se convirtió en un festín para águilas y gaviotas hambrientas, convirtiéndolo en un espectáculo natural. Número 16. El hombre Otzi. Otzi es el apodo que recibe un antiguo cadáver humano que fue descubierto en 1991 en lo alto de los Alpes de Ötztal, en la frontera entre Austria e Italia. Fue encontrado accidentalmente por dos excursionistas, Erika y Simon Hull, mientras caminaban por un glaciar remoto. Al principio pensaron que se trataba de un montañero perdido, pero resultó ser algo más extraordinario. Este fascinante descubrimiento ofrece una visión única de la vida durante la Edad del Cobre, hace aproximadamente 5.300 años. El cuerpo perfectamente conservado, junto con su ropa, herramientas y sus últimas comidas, ha proporcionado a los investigadores conocimientos invaluables sobre el mundo prehistórico. El nivel de conservación es excepcionalmente raro en contextos arqueológicos y ha permitido a los científicos estudiar varios aspectos de la vida de Otzi, como su dieta, salud y condiciones de vida. Es verdaderamente uno de los descubrimientos en hielo más misteriosos y cautivadores. Número 14. Fósil de un ictiosaurio. En 2009 se hizo un descubrimiento increíble cuando los paleontólogos encontraron fósiles bien conservados de un ictiosaurio en el glaciar Tyndall, en el sur de Chile. Estos antiguos reptiles marinos vivieron hace unos 250 millones de años, lo que los hace mucho más antiguos incluso que el T-Rex más antiguo. El ictiosaurio medía unos 3 metros de largo y tenía una apariencia única, con un cuerpo regordete, ojos hermosos y un hocico parecido al de un delfín. Sin embargo, es fascinante cómo acabó en el glaciar. Los expertos creen que la causa podría haber sido una corriente de turbidez, un rápido flujo de agua hacia abajo causado por terremotos o el colapso de las laderas del mar. El ictiosaurio podría haber sido atrapado por esta corriente caótica y arrojado a un abismo abierto, donde quedó enterrado en sedimentos sin oxígeno. Esta inusual condición propició su excepcional conservación. Y gracias a este notable hallazgo, los científicos ahora comprenden mejor los antiguos reptiles marinos e incluso su desarrollo embrionario. Número 13. Millones de insectos congelados. En 1898, el explorador estadounidense James Campbell hizo un descubrimiento fascinante. Mientras caminaba por un glaciar en Wyoming, se topó con un saltamontes congelado que sobresalía del hielo. Puede que esto no parezca un hallazgo inusual, pero rápidamente se convirtió en algo aún más sorprendente. A medida que Campbell excavaba más profundamente en el hielo, encontró cada vez más saltamontes emergiendo del glaciar. De hecho, había decenas de millones de ellos enterrados en el glaciar de 1 kilómetro de largo y en otros glaciares cercanos. Era como un tesoro de insectos congelado en el tiempo. Este descubrimiento hizo que la gente se preguntara cómo se congelaron los saltamontes. Y no eran simples saltamontes. Eran langostas de las montañas rocosas, una especie que solía migrar en enormes enjambres a través de las montañas rocosas de Estados Unidos. Lamentablemente, una severa tormenta invernal provocó su desaparición cuando se estrellaron contra el glaciar y quedaron sepultados en el hielo. Aunque las langostas de las montañas rocosas ya están extintas, sus restos congelados han sido un descubrimiento valioso para los científicos. Ofrece una oportunidad única para estudiar y aprender más sobre estos insectos antiguos y sus patrones de migración pasados. Número 12. Icebergs verdes. Los icebergs verdes son un fenómeno natural fascinante que solo se encuentra en la Antártida. La razón detrás de su existencia ha sido un misterio durante un tiempo,
ya que se sabe que los icebergs suelen ser blancos o azules. Sin embargo, se descubrió que la coloración verde de estos icebergs se debe principalmente a la presencia de ciertos minerales, materia orgánica y a veces, incluso algas dentro del hielo. Además, el color también puede verse influido por la presencia de partículas de óxido en el hielo. También podría ser causado por la combinación de los icebergs sin burbujas que sobresalen en el océano austral y el polvo glacial rojo-amarillo del lecho rocoso de la Antártida. Estos factores combinados crean el tono verde único que a veces vemos en los icebergs. Los científicos estudian estos icebergs verdes para obtener información valiosa sobre la salud de nuestros océanos y comprender los diversos procesos y factores naturales que afectan las regiones heladas de la Tierra. Es realmente un suceso natural notable que resalta la complejidad y diversidad de los ecosistemas de nuestro planeta. Número 11. Ningen. El ningen es un misterioso críptido supuestamente visto en las aguas heladas de la Antártida y el sur de Asia. La gente lo describe como una criatura enorme, que mide entre 20 y 30 metros, como una ballena enorme y gorda, con una forma suave y pálida que se parece vagamente a la cabeza, el torso y las extremidades de un humano. Por eso se llama ningen, que significa humano en japonés. También se sabe que es completamente blanco. Los avistamientos de esta criatura varían. Algunos dicen que tiene una cola de sirena, mientras que otros afirman que tiene 5 apéndices parecidos a los humanos. Su rostro, sin embargo, sigue siendo bastante misterioso, y solo se conocen unos ojos enormes y penetrantes y una hendidura en forma de boca. Se cree que estos seres extraordinarios deambulan por los océanos Pacífico, Antártico y Atlántico, prosperando en las heladas aguas árticas. Lo que es aún más sorprendente es que muchas cuentas sugieren que están principalmente activos durante la noche, lo que dificulta su captura adecuada. Cuando un grupo de personas en un barco informaron haberlo visto, inicialmente pensaron que era un submarino. Sin embargo, cuando se acercaron, resultó ser esta enigmática criatura que vivía y respiraba, y luego inmediatamente desapareció en las profundidades del océano. Es realmente fascinante porque historias como esta sobre los ningen surgieron en la última parte del siglo XX. Uno se pregunta por qué los marineros que han estado cruzando océanos durante siglos antes nunca antes habían notado estas entidades colosales. Número 10. El fantasma de Lenin. En 1957, durante el apogeo de la influencia de la Unión Soviética, un equipo de exploración polar se embarcó en una ambiciosa misión para establecer una presencia en la Antártida. Como parte de este esfuerzo, erigieron una estatua de Vladimir Lenin en su estación de investigación de Bellingshausen, ubicada en la isla Rey Jorge, cerca de la península atlántica. La estatua de Lenin se colocó mirando hacia Moscú y sirvió como símbolo de los logros científicos y territoriales de la Unión Soviética durante la carrera espacial y la Guerra Fría. Incluso después de la disolución de la Unión Soviética, en 1991, la estatua perduró y se convirtió en un testigo silencioso del cambiante orden mundial y del paso del tiempo. Es bastante fascinante pensar que una estatua de tal importancia histórica todavía se encuentra en un lugar tan remoto y helado de nuestro planeta. Sin embargo, no mucha gente se atreve a verlo porque está muy lejos y en el frío cerca del Polo Sur. Número 9. Cadáver de un rinoceronte lanudo. En 2021 se hizo un descubrimiento fascinante en Siberia, Rusia. Alexei Savin estaba dando un paseo, disfrutando del paisaje nevado, cuando vio algo peculiar que sobresalía del permafrost congelado. Al principio pensó que era una roca, pero tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que el hallazgo era el cadáver de un rinoceronte joven. Lo que es aún más sorprendente es que este rinoceronte no se parecía a ningún otro que conozcamos. Resultó ser un rinoceronte lanudo, un primo extinto de los rinocerontes modernos que vivió en la Tierra hace entre 5.011.700 años. Estas criaturas eran colosales, alcanzaban hasta 4 metros de largo y pesaban hasta 2 toneladas. El descubrimiento de este rinoceronte lanudo, apodado Simón, es excepcional porque es uno de los ejemplos mejor conservados de un mamífero extinto de la edad del hielo jamás encontrado. Gran parte de los tejidos blandos, las pezuñas, el pelaje e incluso los dientes de los rinocerontes aún eran visibles. Los investigadores creen que el rinoceronte probablemente se ahogó
y su buen estado de conservación proporciona información valiosa sobre la vida de esta bestia prehistórica. Las marcas de desgaste en el cuerno del rinoceronte también sugieren que usó su protuberancia ósea para raspar la nieve y el hielo, accediendo a la vegetación que se encontraba debajo. El artículo nos muestra cómo estas increíbles criaturas vivieron y sobrevivieron en su ambiente helado. El descubrimiento del rinoceronte lanudo es un momento emocionante para los paleontólogos y ofrece una oportunidad única de aprender más sobre el mundo antiguo y las criaturas que alguna vez vagaron por nuestro planeta. Número 8. Restos humanos y municiones. Se han realizado algunos descubrimientos fascinantes relacionados con la Guerra Blanca durante la Primera Guerra Mundial en los Alpes italianos. La Guerra Blanca fue una batalla menor entre tropas italianas y austrohúngaras que tuvo lugar durante el período de 1915 a 1918. Sin embargo, las condiciones en los Alpes eran incluso más desafiantes que en las líneas del frente. Los soldados tuvieron que luchar en altitudes de hasta 3.600 metros, donde las temperaturas descendieron hasta 22 grados Fahrenheit. A medida que el hielo de la región se derritió a lo largo de los años debido al aumento de las temperaturas, los investigadores pudieron acceder a áreas previamente ocultas y descubrir artefactos olvidados hace mucho tiempo. En 2021, excavaron un cuartel en la cima de los Alpes que antes era inaccesible y que se utilizó como refugio para los soldados austriacos. En el interior encontraron diversos artículos, entre ellos municiones, chaquetas de piel de animales, colchones de paja e incluso cucharones hechos con latas. Fue un descubrimiento increíble que nos mostró cómo los soldados sobrevivieron en condiciones tan duras con recursos limitados. Sin embargo, junto con estos fascinantes hallazgos, también ha habido algunos descubrimientos más sombríos. En 2012, se descubrieron los restos momificados de 2 soldados austriacos, y más recientemente, más de 80 cadáveres emergieron de la montaña que se estaba derritiendo. La mayoría de estos soldados no fueron víctimas de disparos enemigos, sino que murieron por hipotermia y avalanchas. Es un recordatorio aleccionador de las dificultades y peligros que enfrentaron los soldados durante la Guerra Blanca en el terreno helado e implacable de los Alpes italianos. Número 7. Toneladas de mercurio tóxico. Recientemente, hubo un descubrimiento impactante de toneladas de mercurio tóxico encontradas en las profundidades del permafrost derretido del Ártico. Este descubrimiento conmocionó a la comunidad científica y está generando serias preocupaciones sobre el delicado equilibrio del ecosistema ártico. Los investigadores encontraron la asombrosa cifra de 56 millones de litros, o 15 millones de galones de mercurio, en el permafrost. Esto lo convierte en la mayor reserva de mercurio en la Tierra durante miles de años, casi el doble que todos los suelos fuera del permafrost del norte, el océano y la atmósfera combinados. El mercurio es un elemento natural que se encuentra en la corteza terrestre y normalmente ingresa a la atmósfera a través de erupciones volcánicas. Sucede como un ciclo, yendo y viniendo entre la atmósfera y el océano. Las corrientes y los vientos han depositado esta sustancia tóxica en el permafrost, y ahora corre el riesgo de ser liberada al suelo cuando el hielo se derrita. Cuando esto sucede, las plantas y las bacterias lo absorben y finalmente llega al agua y a la atmósfera. Las implicaciones de este descubrimiento son de gran alcance, porque el mercurio tiene una peligrosa tendencia a acumularse en peces y animales. Esto significa que representa una amenaza directa para la salud humana si se consume a través de fuentes de alimentos contaminadas. Los científicos todavía están tratando de determinar cuándo y cuánto mercurio podría liberarse en la cadena alimentaria, pero una cosa es que este desastre ambiental tendrá repercusiones globales. Número 6. Lonchera antigua. Se encontró una lonchera antigua en los Alpes suizos y ha proporcionado a los investigadores información valiosa sobre la vida de las personas que vivieron hace más de 3.500 años. Cuando el hielo de la cima de la montaña comenzó a derretirse, los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario, un recipiente de madera que resultó ser la lonchera de alguien de la antigüedad. Esta lonchera permitió a los investigadores echar un vistazo a la dieta y el estilo de vida de nuestros antepasados, cuando utilizaron una técnica habitual en la cerámica para comprobarlo. El análisis químico del recipiente reveló leves rastros de granos como trigo y centeno, lo que sugiere que alguna vez
pudo haber contenido abundante papilla integral. Una observación aún más notable es que los materiales orgánicos como barriles y cajas no suelen conservarse a lo largo de la historia, pero gracias a las condiciones únicas de los Alpes suizos, han logrado preservar algunas reliquias increíbles. Ahora, con tecnología avanzada, los arqueólogos pueden analizar los residuos de alimentos y bebidas que quedan en vasijas antiguas, lo que nos brinda una comprensión más profunda de nuestros ancestros agrícolas. Número 5. Muro de hielo de Fukushima. El muro de hielo de Fukushima es un notable proyecto de ingeniería implementado en la central nuclear de Fukushima Daiichi en Japón, después del devastador accidente nuclear ocurrido en marzo de 2011, debido a un terremoto y un tsunami. Tras el accidente, varios reactores sufrieron fusiones, lo que provocó la liberación de materiales radiactivos al medio ambiente. Uno de los desafíos que surgieron fue el flujo continuo de agua subterránea que se contaminaba al pasar a través de los edificios del reactor y el suelo circundante. Para abordar este problema, la Tokyo Electric Power Company, la organización que opera la planta de Fukushima Daiichi, ideó un plan para construir una pared de hielo subterránea. El concepto detrás de esto era congelar el suelo alrededor de los edificios del reactor, creando una barrera para bloquear el flujo de agua subterránea y evitar que se contamine con materiales radiactivos. La construcción de la pared de hielo comenzó en 2014 e implicó perforar una serie de agujeros verticales y tuberías en el suelo. Luego se hizo circular un refrigerante a través de las tuberías para congelar el suelo circundante, formando la barrera de hielo. La construcción del muro congelado alrededor de los reactores se completó en 2016 y ha estado operativo desde entonces. Esta construcción ha reducido significativamente la entrada de aguas subterráneas contaminadas a la planta, ayudando a mitigar los impactos ambientales del accidente nuclear. Sin embargo, el proyecto recibió cierto escepticismo y críticas sobre su eficacia a largo plazo. Número 4. Larsen B. Esta gran extensión de hielo se encuentra en la península antártica y cubre un área aproximadamente del tamaño de Rhode Island, más de 1.320 kilómetros cuadrados. Naturalmente, la plataforma de hielo Larsen es como un montón de plataformas alineadas a lo largo de la costa, cada una con su nombre único. Está Larsen A, que es el más pequeño, luego Larsen B, y el más grande es Larsen C. Hacia el sur, puedes encontrar otros aún más pequeños como Larsen D. Desafortunadamente, debido al cambio climático y las fuerzas de la naturaleza, la plataforma de hielo Larsen B experimentó un evento catastrófico en 2002. Se desintegró dramáticamente en unas pocas semanas, lo que provocó que enormes trozos de hielo, algunos del tamaño de países pequeños, se rompieran y cayeran al océano. Este evento sirvió como una llamada de atención para muchos, destacando el impacto del cambio climático en las plataformas de hielo y los glaciares de nuestro planeta. El colapso de la plataforma de hielo provocó la pérdida de más de 1 metros cuadrados. Mide su superficie congelada y contribuyó al aumento acelerado del nivel del mar. Número 3. Hielo 7. El hielo 7 es una forma única de hielo a alta presión que existe en condiciones extremas. A diferencia del hielo que encontramos comúnmente, que es el hielo 1, el hielo 7 se forma bajo presiones aproximadamente 3.000 veces mayores que la presión atmosférica al nivel del mar. Este extraordinario tipo de hielo se puede encontrar en las profundidades del núcleo de la Tierra, escondido en enormes icebergs y en regiones heladas que son inaccesibles al ojo humano. Bajo una presión tan inmensa, las moléculas de agua se reorganizan en una estructura cristalina distinta, dando origen al hielo 7. El descubrimiento de este tipo de hielo resulta fascinante para los científicos, porque ofrece información valiosa sobre las propiedades físicas de la materia en condiciones extremas. Desafía nuestra comprensión del hielo y presenta oportunidades para avances en diversos campos científicos, incluida la geología, la astrofísica y las ciencias de los materiales. Al estudiar el hielo 7, los investigadores pueden obtener una comprensión más profunda de los planetas distantes, los núcleos, las lunas de nuestro sistema solar e incluso el nacimiento de las estrellas. Las implicaciones de este descubrimiento son enormes y podría conducir a avances tecnológicos apasionantes y a una mayor comprensión de la historia
y el futuro de nuestro universo. Número 2. Mantas de glaciares del Ródano. Las mantas de los glaciares del Ródano son un esfuerzo innovador para proteger el majestuoso glaciar del Ródano de los impactos del calentamiento global. En 2002, un grupo de personas cerca del glaciar de 3.600 metros de altura tomó el asunto en sus propias manos. Para evitar que el hielo se derrita, al derretirse aún más, crearon mantas especiales resistentes a los rayos UV que colocaron con amor sobre las partes vulnerables del glaciar. Estas mantas actúan como protectores eficaces, reduciendo el derretimiento del glaciar entre un impresionante 50% y 70%. Esta iniciativa anual, conocida como peregrinación a los glaciares, es una poderosa respuesta a la amenaza actual del cambio climático. El glaciar del Ródano es vital para los pueblos de los alrededores y ofrece senderos panorámicos e impresionantes cuevas de hielo que impulsan la economía de la región. Al proteger el glaciar, los residentes preservan su naturaleza prístina y sus vitales recursos hídricos. Con los implacables impactos del calentamiento global, que causan un creciente lago alimentado por agua de deshielo, estos mantos de esperanza traen un rayo de optimismo. Representan el ingenio y la determinación humanos frente a los desafíos ambientales, lo que demuestra que pequeñas acciones pueden marcar una diferencia significativa en la protección de nuestros tesoros naturales. Número 1. Enfermedad del ántrax. En Siberia, durante el caluroso verano de 2016, se produjo un incidente aterrador cuando el aumento de las temperaturas provocó que el permafrost de la región se derritiera. Del hielo se liberó una enfermedad mortal llamada ántrax. Resultó que a principios del siglo XX, los brotes de ántrax habían causado la muerte de más de 1 millón de renos. En Siberia, los renos muertos fueron enterrados, pero el permafrost súper duro hizo imposible cavar tumbas profundas. Así que las bacterias del ántrax permanecieron vivas y preservadas en el suelo helado cuando el permafrost se derritió durante ese verano inusualmente caluroso, y los cadáveres infectados con ántrax quedaron expuestos. Los renos que los pastaban se infectaban, y la enfermedad se propagaba rápidamente a los humanos que entraban en contacto con los renos. El ántrax es una enfermedad bacteriana que puede causar síntomas graves que van desde fiebre y dolores de cabeza hasta úlceras negras en la piel, vómitos e incluso la muerte. Es una enfermedad peligrosa y sin un tratamiento oportuno, las tasas de supervivencia de quienes inhalan esporas de ántrax son muy bajas. Afortunadamente, un programa de vacunación de renos a gran escala ayudó a contener el brote y evitar que empeorara. Es un claro recordatorio de que incluso en las profundidades heladas del permafrost, patógenos peligrosos pueden permanecer latentes y representar riesgos tanto para la vida silvestre como para los humanos cuando son liberados. Ahora vemos que en el mundo helado podemos encontrar lo bueno, lo malo y lo feo. Por mucho que se hayan hecho descubrimientos intrigantes, también hay otros aterradores que nos hacen preguntarnos qué más puede esconder el hielo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.